A principios de 1951, una compañía completa del ejército norteamericano fue atacada por un ovni durante la Guerra de Corea. Años más tarde, uno de los protagonistas le contaría su fatídica historia al investigador Richard Haynes. Este episodio ilustra lo que tal vez para muchos de nosotros sea una obviedad, que es que no hay que atacar a un platillo volador. Acompáñenme a conocer el caso del ovni de Chorwon. En 1951, la Guerra de Corea se encontraba en un vaivén territorial que amenazaba con escalar al resto de la región. En enero, las tropas norcoreanas habían tomado posesión de la ciudad de Seúl, auxiliadas en parte por las recién incorporadas fuerzas voluntarias de China. Pero 2 meses después, los norteamericanos ya los empujaban de nuevo hacia el norte. Estados Unidos no solamente libraba una guerra en el extranjero, también había una guerra intestina, política. Por un lado, el general Douglas MacArthur, quien fue el arquitecto del triunfo sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, le apostaba a una resolución nuclear del conflicto, más específicamente que se atacara a China. Pero por otro lado, el presidente Truman le apostaba a un enfrentamiento más localizado, no quería que aquello se convirtiera en una nueva guerra mundial. A principio de la primavera de aquel año, las fuerzas norteamericanas vulneraron una parte al sur de lo que se conocía como el Triángulo de Hierro. Esta era una zona particularmente sensible para las operaciones logísticas y tácticas del ejército norcoreano. Esta zona es tan importante también porque está naturalmente protegida por cordilleras montañosas y por angostos pasajes. Fue en medio de este contexto que el soldado Francis Wall fue enviado a Chorwon, que conforma el vértice inferior de este triángulo territorial. Este relato apareció originalmente en el libro Aparatos Aéreos Avanzados reportados durante la Guerra de Corea, del investigador Richard Haynes. Para que nos demos una idea del estado mental que le provocaba al testigo evocar su recuerdo, este comenzó su plática diciendo: "Este evento que estoy por relatarte es verdad, así que ayúdame, Dios". Francis pertenecía a la compañía Easy de la División 25 de Infantería. Se encontraba al oeste de Chorwon, cruzando la cordillera montañosa, en la pendiente de una montaña que daba hacia un valle. Ahí, por debajo, tenía a sus pies un pequeño pueblo que, por instrucción de sus superiores, él y sus compañeros habían de bombardear con artillería. Más temprano ese día habían mandado emisarios para informarle a los pobladores que evacuaran la zona. Así que, al comenzar la noche, también iniciaron los ataques con artillería. Mientras que el pueblo estaba siendo reducido a cenizas, de pronto algo llamó la atención de la compañía hacia su derecha. Bajando de la montaña, había lo que Francis describió como una calabaza de Halloween iluminada por dentro con una lámpara, pero gigantesca. Aquello bajaba lentamente y en silencio. En realidad, a partir del dibujo que el propio soldado hizo, podemos deducir que eso no era una calabaza, sino ahora, en nuestros tiempos, lo llamaríamos un platillo volador, que incluso tenía una cúpula en la parte superior por la que se observaban algunas ranuras a modo de ventanas. Este platillo brillaba de un color naranja muy intenso, similar un poco a los ovnis fotografiados por el contactado mexicano Carlos Díaz. Puesto que se dirigía solito aquello hacia la zona del bombardeo, los militares no le dieron tanta importancia, asumiendo que, fuera lo que fuese, pues se encargaría de destruirse solo, exponiéndose al fuego de la artillería.
Por la narración del testigo, concluimos que ni él ni sus compañeros de compañía, valga la redundancia, tenían un marco referencial para describir qué era lo que estaban viendo. Recordemos que para 1951 tenía apenas 4 años que Kenneth Arnold había inventado el término platillos voladores. Y también tenía 4 años apenas que había sucedido lo de Roswell. Sin embargo, este tema ufológico, que apenas era incipiente, no era discutido seriamente por nadie. La gente apenas comenzaba a sentirse expuesta y familiarizada con la idea de que pudiéramos ser visitados por entidades del espacio, pero realmente no era algo que las personas en su mayoría se tomaran en serio o siquiera que formara parte de sus preocupaciones habituales. Así que el aparente desinterés que tenían los soldados al ver este objeto anaranjado volando hacia la zona del bombardeo puede entenderse en medio de este contexto. Si a esto le sumamos el hecho de que un campo de batalla constituye un escenario sumamente estresante, pues también podríamos comprender que los soldados no tienen tiempo para distraerse cuando están en medio de una operación de la naturaleza en la que ellos estaban. Esta nave descendió y se colocó en medio del fuego de artillería. Y cuando este cesó, para sorpresa de los militares, seguía prácticamente intacta, seguía flotando sobre el valle. A continuación, cambió su color anaranjado intenso a un verde azulado. Y para horror de quienes presenciaban aquello, comenzó a acercárseles. Si estás disfrutando este relato, te invito a que le des like y a que actives la campanita de notificaciones. Con un par de clics, puedes ayudar a que este tipo de historias no caigan en el olvido. Muchas gracias. Francis, al ver aquello, solicitó permiso a su superior, al teniente Evans, para dispararle al objeto que cada vez tenían más cerca, y el superior aprobó la solicitud. Pensando que si aquel objeto había sobrevivido a un bombardeo incesante de artillería, pues tal vez sería inocuo que él le disparara. Así que el soldado tomó su rifle M1, que venía equipado con balas perforadoras de armadura, y realizó un único disparo. Todos los presentes, además de escuchar el sonido de la detonación, escucharon el impacto de algo metálico. Es decir, que ese objeto que volaba frente a ellos estaba hecho de metal. A continuación, el ovni comenzó a destellar con una luz muy caótica que ya no se sucedía a intervalos regulares. También comenzó a balancearse. Francis decía que se movía erráticamente de un lado a otro como si se fuera a estrellar. Esto pues recuerda a muchos otros relatos donde la gente también platica que los platillos hacen este tipo de movimientos, como el propio Salvador Villanueva o como William Herman. De pronto las luces de este objeto se apagaron y durante un instante de oscuridad los soldados contuvieron la respiración porque sabían que algo extraño estaba a punto de suceder. La nave comenzó a emitir un sonido que Francis describió como una locomotora de diésel arrancando. Recordemos que hasta ese momento el objeto había volado en completo silencio. Y fue entonces cuando la compañía fue atacada. La naturaleza del arma que empleó este platillo es difícil de describir, pero contaba Francis que era como si los soldados fueran barridos por un haz de luz que solo podía observarse cuando éste lo apuntaba directamente a uno. Esta luz venía en bloques de pulsos luminosos muy bien definidos. Era como una torreta que apuntaba uno por uno a todos los presentes. Aquello se sentía como una sensación quemante. Erizaba el pelo de todo el cuerpo y se sentía como si un tipo de energía desconocida lo atravesara a uno. En ese momento, el teniente Evans
ordenó a sus hombres que se replegaran al interior de los búnkers que habían cavado en la orilla de la montaña. Estos hombres, que eran soldados curtidos en batalla, estaban aterrados puesto que no acababan de comprender qué era lo que había pasado. Mucho menos alcanzaban a dilucidar las consecuencias de aquella arma que el ovni había utilizado sobre ellos. A través de las mirillas de los distintos búnkers, podía observarse cómo el platillo continuaba suspendido sobre el valle. Este incrementó su luminosidad hasta alumbrar toda la zona. Estuvo ahí durante un momento y de pronto desapareció a gran velocidad. Arrancó en un ángulo de 45 grados. Se fue tan rápido que pareció que se había desvanecido. Puesto que los ovnis no formaban parte del paradigma de los soldados ni de la conversación pública, decidieron omitir aquel avistamiento de las bitácoras que tenían que llenar todos los días. No querían que los llamaran locos. Y es que, para empezar, ni siquiera tenían palabras para comenzar a describir lo que habían visto. Aunque este ovni se desvaneció en apenas un chasquido, los problemas apenas empezaban para la compañía. Todos se vieron aquejados por una súbita disentería. Las ambulancias tuvieron que evacuarlos de ahí, tomando caminos peligrosos y atajos. Recordemos que esto sucedió en la parte sur del Triángulo de Hierro. Pero los soldados no podían ni siquiera caminar, tuvieron que ser sacados arrastrando de los búnkers. Más tarde, Francis se enteraría que, de acuerdo a los análisis sanguíneos, todos ellos tenían una presencia anormalmente elevada de células blancas. Él mismo contaba que al regresar de Corea había perdido 23 kilos sin explicación y que al cabo de esto le estaba costando trabajo mantener su peso, es decir, no seguir bajando más. A partir de este episodio comenzó con momentos en los que se sentía desorientado y otros en los que de plano perdía la memoria. Al momento de contar su anécdota, en 1987, se encontraba retirado y discapacitado. Al conversar con el investigador Richard Haynes, las palabras de Francis denotan que aquello todavía le resultaba difícil de procesar. Para empezar, no entendía cómo es que este objeto había sobrevivido a un fuego incesante de artillería, pero había reaccionado de una forma tan drástica cuando él le disparó. Teorizó que el objeto, cuando tenía este brillo luminoso de color naranja, parecía tener algún tipo de campo de fuerza que lo protegía. Y para poder acercarse a los soldados, lo desactivó, por eso también cambió la tonalidad de las luces que emitía. Y fue por eso que se vio tan vulnerable al momento de ese único impacto que además resonó en aquella noche. Era como si aquello hubiera subestimado las intenciones de un montón de militares que se encontraban en una operación de bombardeo, pero también era como si Francis hubiera subestimado la trascendencia de dispararle a un objeto que a todas luces era tecnología prodigiosa. Pero yo creo que esta parte es entendible, puesto que los soldados estaban en una zona muy delicada del conflicto. No estaban de día de campo, ni siquiera en una práctica de tiro. La península coreana es escenario de otros avistamientos ovni muy importantes a través de la historia. El episodio que vimos hoy se parece un poco a otro que fue conocido como el de la Casa Azul. En resumen, en 1976, una flotilla de objetos que iban en formación ingresaron en el espacio aéreo de la capital surcoreana, en Seúl. Imagínense que se dirigían rumbo a la residencia oficial del presidente, y el ejército respondió con sus mejores defensas antiaéreas, con baterías antiaéreas de última generación, apropiadas para responder a una amenaza de aquella naturaleza.
Sin embargo, no solo no derribaron ninguna nave, sino que la flotilla ni siquiera cambió de dirección ni de velocidad. Y en cambio, sí fue el caso que los casquillos de estos proyectiles caían y dañaban edificios, e incluso se habla de que hubo una persona que perdió la vida a causa de esto. Para enormísima fortuna de los coreanos, en aquella ocasión, los ovnis no decidieron atacar, como sí fue el caso de la compañía Easy. Como dije antes, es entendible que en un escenario de combate bélico, los soldados no se detengan a pensar si aquello que tienen enfrente es una aeronave extranjera o si es un visitante alienígena. Recientemente, durante una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue publicado un video en el que se observa un objeto en forma de orbe que es impactado por un misil Hellfire. En cualquier escenario, este misil desintegraría todo lo que tocara. Pero se alcanza a observar en este video que el ovni tan solo se desestabiliza momentáneamente y continúa con su camino. Atrás de este objeto aparecen unas especies de fragmentos que pareciera que se desprendieron tras el impacto, pero vaya que no hay una explosión, el misil incluso sale rebotando a un costado del encuadre. Esto se dio en el contexto de confrontaciones armadas con grupos en las costas de Yemen. Y nuevamente pareciera que nuestra tecnología, estos misiles que parecieran ser la punta de nuestro desarrollo bélico, no representan más que una ligera incomodidad para los ovnis. Digo, esto a menos que tomemos en serio las palabras de Jake Barber, quien decía que algunos ovnis habían sido derribados utilizando armas de energía dirigida. Pero, salvo este ejemplo, pues pareciera que en el resto de encuentros con alienígenas, lo mejor de nuestro armamento palidece contra sus capacidades. El episodio que vimos hoy ilustra las consecuencias de actuar de manera imprudente ante lo desconocido. Es común que los abducidos alienígenas cuenten que a estos seres les preocupa nuestra actitud beligerante y nuestra mutua capacidad de destrucción absoluta. En el video pasado, de la abducción de Salvador Villanueva, los alienígenas le comentaban al taxista mexicano que tenían unas armas potentísimas, incluso le hicieron una demostración en la que una montaña fue reducida a un socavón en cosa de unos cuantos segundos. Pero también le dijeron que no se preocupara, que no pretendían usarlas contra nosotros. Pero pareciera que esta amabilidad que nos extienden viene con una única condición, que es que nosotros no los ataquemos primero. Este caso también ilustra el interés que tienen los ovnis por nuestros conflictos armados. Desde los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial hasta las naves que aparecen sobre bases nucleares, pareciera que hay una inteligencia superior que está al pendiente de lo que hacemos. No sabemos si piensan intervenir, pero pareciera que nuestra tendencia a la destrucción mutua representa todo un espectáculo para estos visitantes alienígenas.